Quiero invitarles para que me acompañen a leer las Sagradas Escrituras. Carta a los Romanos. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Carta a los Romanos, capítulo 1. Leemos del verso 1 al verso 7. Carta a los Romanos, el capítulo 1, del verso 1 al 7, que dice de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, diga conmigo, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia. Yo quiero que usted diga conmigo: y por quien recibimos. La gracia no se acepta, el evangelio no se acepta, el evangelio se recibe, la gracia se recibe. Usted, para ser hijo de Dios, tiene que recibir el evangelio, porque si lo acepta, quedó a medio camino. El evangelio y al Señor Jesucristo hay que recibirlo. Por eso dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos, diga conmigo, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser pentecostales. Llamados a ser pentecostales. Llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, a los que estáis en Yarumal, amados de Dios, ¿llamados a qué? ¿Llamados a qué? A ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiero hablarles del evangelio de Jesucristo. Ubíquese, tenga la bondad. El evangelio de Jesucristo. Pablo no pone el título de ser apóstol como primero, sino que él pone siervo de Jesucristo. Él se considera un siervo del Señor. Y la palabra siervo, en esta palabra que está aquí escrita, recuerden ustedes que la Biblia fue escrita en 3 idiomas. Fue escrita en hebreo, una parte en arameo y otra en griego. Y la palabra siervo aquí está hablando de esclavo de Jesucristo. Es lo que le está diciendo. Él, por voluntad propia, él es esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, porque nosotros somos apartados del pecado para vivir en el evangelio de nuestro Dios. Pero este evangelio, mire cómo dice el verso 2, que él había prometido. Sin promesa no hay fe. Nosotros tenemos fe porque este evangelio que hemos recibido, primero nos fue enseñado las promesas. Porque sin promesas no hay fe. Porque las promesas en Dios son en Él sí y en Él amén. Hablando de las promesas de Dios, no las mías hacia Dios, sino de las de Dios hacia nosotros. Por eso dice que Él había prometido antes por sus profetas. Es decir, que el evangelio fue prometido antes.
Eso es lo que está diciendo el texto. Prometido antes por sus profetas. Ahora, si pasamos a Hechos capítulo 13, usted encontrará que allí se hace referencia que también fue una promesa dada no solamente a los profetas, sino que se habla de los padres. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 13, el verso 42. Hechos capítulo 13, el verso 42. Dice, Hechos capítulo 13. Vamos a mirar allí. El texto está diciendo, y nosotros os anunciamos el evangelio de aquella promesa. El texto dice, y nosotros os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a vuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. (13:32). En Hechos 13:32 nos dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios, ¿qué? Es decir, que el cumplimiento del evangelio es porque Dios fue el que hizo la promesa, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Este texto está refutando aquellos que vanamente enseñan que hay un hijo eterno en el cielo. Resulta que cuando la Biblia habla del Hijo de Dios, no es otra divinidad que está en el cielo y que es eterno. Eso está mal dicho. Él no es un hijo eterno. El hijo fue engendrado, y fue engendrado en el tiempo. Y esa función de hijo fue para cumplir esta promesa de venir a salvar al hombre. Así que el evangelio se predica porque es la promesa de Dios. Y la promesa de Dios es la que le da fe al hombre. Si regresamos a la carta a los Romanos, capítulo 1, cuando pedimos la definición de qué es evangelio, muchos definen el evangelio con Romanos 1:16. Pero ya les he mostrado dos textos donde muestran que el evangelio es la promesa de Dios, y la promesa de Dios es la que da fe al hombre. Eso nos tiene que quedar claro, porque muy comúnmente damos la definición de ¿qué es evangelio? Y muchos dicen, el evangelio es poder de Dios. Es solamente la definición que tenemos todos claras y muy claro en esa parte. Y definimos que el evangelio es poder de Dios. Pero yo quiero decirle que Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es
porque es poder. No dice porque es todo el poder. Usted no puede confundir las cosas. El evangelio no es todo el poder de Dios. El evangelio es poder de Dios, pero no es todo el poder de Dios. Todo el poder está en Dios. Por eso el todopoderoso es Jesucristo. Por eso una persona para ser salva no solamente necesita el evangelio, porque el evangelio solamente es la promesa, y la promesa es la que trae fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. El evangelio es poder de Dios, pero no todo el poder de Dios. El evangelio es la promesa de Dios, y la promesa de Dios es la que da fe al hombre. Porque es poder de Dios para salvación. Cuando leemos Gálatas, el capítulo 3, Gálatas es la primera carta que escribe el apóstol Pablo. Gálatas, el capítulo 3, el verso 10, en lo adelante, hallamos lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están como bajo maldición. Así que no se deje sorprender de los que se están judaizando en este momento. Ya tenemos a hermanos nuestros que se han dejado engañar de esto, y ya se cambian el nombre. No, ya no me llame por el nombre que usted me conoce, sino llámeme con el nombre hebreo, porque ya ellos se cambian el nombre, cambian la vestimenta, cambian los hábitos de vida, hasta las canciones ya son todas judías, se dejan crecer la barba. Eso ya está en este momento. Y cuando usted no está claro en esto, entonces puede caer. El idioma hebreo no santifica a nadie. Por más que usted aprenda el idioma hebreo, eso no lo va a salvar. Lo que salva es Jesucristo, porque Él sí tiene el poder. Es más, tiene todo el poder para salvar. Así que todos los que están todavía en la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo, ¿cómo vivirá? Por la fe vivirá. ¿Y cómo recibimos la fe? Recuerde que en el Señor todo lo recibimos. Todo. Usted desde que empieza a vivir recibió la vida. Desde el vientre de su madre usted recibió la vida. Y para ser salvo necesita recibir a Jesucristo, no aceptarlo. Muchos predicadores han enseñado que, y eso de pronto se nos mete a nosotros ese chip de decir que el evangelio se acepta. Pero esto es claro: si yo le voy a dar un regalo y usted me dice que me lo acepta, pero ya me lo recibió. Usted me puede aceptar el regalo, pero usted para tener el regalo tiene que recibir. Y el Señor dice: mas a todos los que le recibieron. Dice, ¿le aceptaron o le recibieron? Mas a todos los que le recibieron, a los que ¿qué? A los que creen en su nombre les dio potestad. ¿Por qué les da la potestad? Porque ya lo recibieron. Es como en este momento: si usted no recibe, usted puede aceptar la palabra, si esa es la palabra de Dios, la está aceptando, pero porque la acepta no quiere decir que vaya a hacer cambios. Esta palabra va a hacer cambios en mi vida desde el momento en que yo la reciba. Yo necesito recibir. Así que Dios ha establecido que nosotros, a través
del evangelio podamos recibir la vida, porque la vida inicia desde el momento en que recibimos al Señor. El verso 12 dice: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y mire lo que hizo Cristo. Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en ¿qué? Por eso es que nosotros no adoramos la cruz de Cristo, porque la cruz es sinónimo de maldición, y por eso tampoco nos persignamos, porque la cruz es sinónimo de maldición. Cada vez que una persona dice echarse la bendición, se está echando la maldición, porque la cruz es maldición, lo dice la palabra. Y aquí está diciendo: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, esa es la promesa hecha a los padres. Y cuando Adán pecaron, el Señor hizo una promesa y también dio una profecía. Esta te herirá en el calcañar. Está hablando de que Cristo iba a ser traspasado en sus pies por unos clavos. Cuando esta te herirá en el calcañar. Pero de esa mujer que pecó, vendría uno que le daría en la cabeza al que los engañó. ¿Y quién engañó a Adán y a Eva? Satanás. Aunque Eva fue la que se dejó engañar, porque ella fue la que estaba chateando con Satanás. Sí. Ella es la que tenía comunicación. Hoy podríamos decir que Eva estaba chateando. ¿Sí o no? Eso es lo que estaba haciendo Eva. Y Eva cayó en el engaño. Ella cayó en el engaño. Pero dice el Señor, haciendo una promesa, que de la simiente de la mujer vendría al que le iba a dar en la cabeza a Satanás. Y eso sucedió en el cumplimiento del tiempo, porque el Señor vino nacido de mujer, engendrado por el Espíritu Santo, y fue hasta el Calvario a entregar su vida por nosotros. Y Dios le había dado una promesa a Abraham, una bendición, que en ti serían benditas todos los hijos de Abraham iban a tener esa bendición. Nosotros no somos judíos, pero por la fe de Abraham nosotros alcanzamos esa bendición. Por eso dice que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. A fin de que por la fe, vuelve la palabra, a fin de que por la fe recibiésemos ¿qué? Recibiésemos la promesa del Espíritu. Por eso aún el bautismo del Espíritu Santo hay que recibirlo. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Pero para ello hay que recibirlo. Ya el Espíritu Santo está dado. Yo quiero decirle a los hermanos que todavía no han sido bautizados con el Espíritu Santo, porque a veces nos equivocamos como oramos, porque no oramos conforme a la voluntad de Dios, porque todavía hay hermanos pidiendo la promesa del Espíritu Santo, y la promesa del Espíritu Santo no se pide. La promesa del Espíritu Santo ya fue dada. Usted lo que tiene que aprender por la palabra de Dios es a recibir. Entonces lo que usted tiene que cambiar la oración, ya no es: Señor, te pido que me des la promesa del Espíritu Santo. No, eso no se hace. Usted lo que tiene que decirle al Señor: Señor, esa promesa que fue dada, ayúdame a recibirla.
Y los que no son bautizados en el nombre de Jesús deben pedirle entendimiento al Señor, porque cuando hay entendimiento usted puede conocer. Y si usted puede conocer, puede creer. Y si puede creer, puede recibir. Alabanzas al nombre de Jesús. Demos alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Y al nombre de Jesús. Al nombre de Jesús. Así que nosotros tenemos que saber que por medio de la palabra del Señor, estas expresiones que encontramos en la Biblia es para darnos a entender que nosotros hemos sido llamados por Dios. Por eso cuando una persona no sabe por quién ha sido llamada, cualquier cosa lo desvía. La infidelidad de otro lo hace desviar porque está poniendo la mirada no en Jesús, sino en los hombres. Pero cuando usted y yo ponemos la mirada en el Señor Jesucristo, que un pastor cayó en pecado y fue destituido, que se las arregle él con Dios, pero usted y yo tenemos que proseguir al blanco, al premio del supremo llamamiento. Alabanzas al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que el evangelio es la buena nueva de salvación. Pero usted debe saber que hemos sido llamados para ser de Jesucristo. A mí me gusta la forma en que el apóstol Pablo nos dice, llamados a ser de Jesucristo. Porque hay hermanos que como que la palabra pentecostal los mueve más. Y algunos dicen, hermano, cantemos como pentecostales. Hermano, es que los pentecostales nos caracterizamos y le hacemos como realce al nombre pentecostal. Pero créame que usted por ser pentecostal no se salva. Pero si tiene a Jesucristo, Él sí salva. Aleluya. Nosotros hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Así que no existen varios evangelios. Toda la Biblia tiene un gran propósito. Y toda la Biblia, el único propósito de la Biblia es mostrar a Jesucristo. Mostrar su reino y mostrar su obra. Hay quienes no han sido perfeccionados porque no reciben la palabra. No, pero es que yo la acepté, sí, pero no la recibió. Para que la obra de Dios se perfeccione en mi vida, yo necesito recibir esta palabra que es digna. ¿Cómo dice el apóstol? Una palabra que es digna de ser aceptada por todos. Digna de ser recibida por todos. Eso lo tenemos que reconocer. Porque hay gente que sale vacía. Porque no recibió la palabra. Porque hay gente que sigue haciendo las cosas mal hechas delante de Dios. Porque están ahí, pero no reciben la palabra. No dejan que Dios obre. Es que esto obra, hermano. Esta palabra obra cuando es bien recibida. Esta palabra es digna de ser recibida por todos. Así que Dios, a través de su palabra, nos da ese entendimiento. Y tenemos que hacer dos diferencias. La diferencia de lo que es el reino de Dios y lo que es el reino de los cielos. Usted tiene que saber qué es el reino de Dios y qué es la expresión reino de los cielos. ¿Cuándo se va a establecer el reino de Dios? ¿Y cuándo el Señor trajo el reino de los cielos a la tierra? ¿Qué dijo a través de Mateo? Cuando Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? ¿El evangelio de qué?
del reino de los cielos. Otro texto dice, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. ¿Y qué? Así que nosotros, ¿qué predicamos? ¿El reino de Dios o el reino de los cielos? El reino de los cielos. Es importante que tengamos esa diferencia. El reino de los cielos es mesiánico. Y el objeto es establecer el reino de Dios sobre la tierra. Al reino de Dios se entra por el nuevo nacimiento. ¿Cómo entramos al reino de Dios? Por el nuevo nacimiento. El reino de los cielos es la esfera terrenal del reino de Dios. Y ambos tienen cosas en común, pero usted tiene que hacer diferencia en que el reino de Dios no viene con advertencia, sino con una manifestación exterior. El reino de Dios consiste en lo interno principalmente. Cuando usted lee Romanos 14, 17 se da cuenta de lo que le estoy diciendo. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos o el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta semana hablaba con una anciana que es viuda de pastor, una mujer que yo admiro personalmente, porque desde que era soltera fue una mujer decidida y fue la primera mujer que fue a Segovia a llevar la palabra del Señor, y luego fue llamada obrera y más adelante se casó con el hermano Juan Ángel Ríos, y bueno, fueron de grande bendición para la iglesia, y ahora la hermana ya está en su edad adulta. Y yo le pregunté: hermana Elifia, ¿usted cómo está? Y me dice: pastor, yo estoy con muchos achaques, pero gozosa en el Señor. Porque aunque este cuerpo externo se enferme, sufra muchas cosas, eso es algo que en la parte física tendemos que sufrir. Pero aquí lo importante es que usted tenga justicia, que usted tenga gozo, que usted viva en el Espíritu de Dios. Porque si no vivimos en el Espíritu de Dios, hermano, créame que no va a disfrutar nada. Aquí, hermano, solamente tenemos un tiempo temporal, pero nos espera la eternidad si somos fieles aquí con el Señor Jesucristo. El reino de los cielos llegará a ser uno con el reino de Dios cuando Cristo, habiendo puesto todos sus enemigos por estrado de sus pies, entregará el reino. ¿Eso cuándo se dará? En el milenio. Ese tiempo, el mundo conocerá cómo será la tierra gobernada por Dios solamente. Por eso el Señor va a hacer eso. Él va a reinar y le va a demostrar al mundo cómo es un mundo, cómo es el mundo gobernado solamente por Él. Y va a ver la diferencia de todos estos tiempos, cómo ha vivido el hombre sin dejarse, porque el hombre no se quiere dejar gobernar de Dios. Nosotros le hemos entregado la vida al Señor. ¿Qué significa? Que Dios tiene dominio. Porque usted cuando le entrega su voluntad, Dios tiene dominio. Por eso usted le dice Señor. ¿Y Señor qué significa? Dueño. Y el dueño hace con usted lo que Él quiera. Él sí hace lo que quiera con usted porque usted le entregó su vida. Pero una persona que no le entregue su vida hace lo que quiera. Le decía esta mañana al Señor en mi oración cotidiana. Yo le decía: Señor, gracias por ser mi Dios, porque si no mi vida sería un caos.
Una vida sin Dios es una vida desordenada. Es una vida vacía, es una vida sin gobierno, es una vida sin dirección. Pero esta iglesia, como tiene dueño, sabe para dónde va, porque la mano poderosa del Señor nos guiará aún más allá de la muerte. Así que nosotros tenemos el evangelio de Dios, el evangelio de la gracia. El Señor nos ha dado este evangelio de gloria, este evangelio de salvación, este evangelio de paz, este evangelio que cambia la vida, este evangelio que ha hecho de nosotros vidas diferentes. Así que nosotros tenemos que seguir lo que ya hemos recibido de parte de Dios. Lo que usted reciba de Dios, eso va a dar. Usted no puede dar lo que no ha recibido. Por eso la Biblia nos habla de que Cristo more en abundancia. ¿Y cómo va a morar Cristo en abundancia si yo no lo recibo? ¿Cómo recibe usted a Cristo para tenerlo en abundancia en su vida? Con la palabra. Esta palabra hay que recibirla. Y no solo recibirla. Dice el apóstol, hay que ser retenedores. ¿A usted no le pasa que cuando lleva algo, un líquido, tiene más cuidado? ¿Qué pasa si yo empiezo a caminar con esto y no aprieto bien el vaso? Se me puede derramar lo que llevo acá. Entonces eso de retener es como aferrar lo que ya recibí, aferrarlo, guardarlo. Hay que guardarlo profundamente en nuestras vidas. Dios quiere obrar, hermano. Dios no ha obrado más en nuestra vida, no porque a Él se le haya acabado el poder. Dios no ha obrado más porque nos ha faltado recibir más. Y si en esta mañana alguien aquí está como ese cántaro abierto para que Dios derrame sobre él esta palabra bendita, esta palabra que corra y sea glorificada en su vida, si usted la recibe, yo estoy seguro que una obra grande el Señor seguirá perfeccionando en nuestras vidas. Ya comprende por qué hay gente que sale de acá y usted dice, pero usted no venía después del culto, ¿y por qué está haciendo eso? Porque no recibió. El que salga en este momento sin cambios de este mensaje es porque no ha recibido. Es como el que le sirve en el plato. Ah, ¿lo quiere? Sí, lo quiere, pero no lo come. Lo que alimenta es lo que usted se come. Y yo me la tomo completica. Este evangelio no es para ponerlo a vivir a otro. Porque usted no puede vivir un evangelio más alto o predicar un evangelio más alto del que usted mismo vive. Ah, es que esto es así, le dice usted a otra persona, pero usted no lo vive. ¿Para qué eso? Y no haga como los mediocres que se apartan de Dios. Uno que se aparta de Dios, porque aquí están los valientes. ¿Y quiénes son los que se apartan? Los cobardes. Los cobardes son los que no quieren luchar. Los cobardes son los que no quieren orar. Los cobardes son los que ya decidieron terminar su relación con Dios. Pero en esta mañana, esta palabra está animando a alguien para que tenga valor de parte de Dios y pueda seguir adelante. Si alguien empieza pero no sigue, sino que retrocede, dice el Señor, no agradará a mi alma. Por eso dice la palabra que así sea, sin una mano, sin un pie, pero que lleguemos. Porque usted aquí tiene que renunciar a lo que le hace daño. Y cuando hay una enfermedad que está cogiendo un pie,
¿Qué tienen que hacer los médicos? Señor, no hay nada que hacer por ese pie, hay que amputarlo. Ay, pero es que me hace falta mi pie, pero es que si lo dejas, te morís. Entonces hay mejor cortar. Y en esta hora yo quiero que usted sepa, Dios en esta hora le quiere cortar de raíz a alguien algo que le está haciendo daño y que si se queda así no va a llegar al reino de los cielos. No va a llegar a la patria celestial. No va a llegar allá, a ese lugar que el Señor tiene preparado para aquellos que son valientes, para aquellos que viven para Dios. Así que en este evangelio de la gracia en la que estamos, no es un evangelio de fanatismo. No confunda, hermano, porque hay gente que tiene tanto fanatismo que quieren que otros vivan lo que ni siquiera él mismo está viviendo. Y eso no es así. El evangelio hay que vivirlo. Y tenemos con quién vivirlo. Tenemos quien nos ayuda. ¿Que te sientes débil? Recuerda la oración que hizo el salmista allá en el Salmo 16 cuando dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Que hay que llorar, claro. Claro que tenemos que llorar y a veces se vuelve eso, hermano, como pan diario. Y eso le pasó al salmista cuando dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Eso era lo que comía el salmista, solo lágrimas, lágrimas, porque había algo que no podía saciar allí. En ese momento los hijos de Coré vivían de comer pan de lágrimas de día y de noche. Y yo sé que aquí hay quienes están pasando así, o hemos vivido cosas en las que sufrimos cosas y que se nos vuelve el pan de día y de noche, pan de lágrimas. Pero yo creo que en esta hora, en este lugar, tenemos al autor del evangelio. Con nosotros está el que trajo el evangelio a la tierra. Con nosotros está el que entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Yo quiero invitarlo a que se coloque en pie. Yo quiero invitar a este altar a alguien que en esta hora necesita la ayuda de Dios. Y le quiera decir: Señor, mira, ahí está mi problema. Yo quiero que me lo cortes, porque yo no quiero morir. No quiero morir de lo que me hace daño. Yo quiero vivir bajo tu amor, bajo tu amparo, bajo tu ayuda. Y si hay un amigo que en esta hora le quiera entregar su vida al Señor, pues, ¿qué impide que vengas acá? Esta es una oportunidad que Dios te está dando. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Aquí está el Señor, el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio del perdón, el evangelio de la paz.